Las elecciones presidenciales del Real Madrid están dejando noticias absolutamente increíbles y promesas que podrían cambiar el fútbol europeo para siempre. Y es que en las últimas horas, Florentino Pérez y Enrique Riquelme han protagonizado una auténtica guerra de fichajes que tiene a todos los aficionados pendientes. Comencemos por Florentino Pérez. El actual presidente del Real Madrid sorprendió anunciando que, si resulta reelegido, José Mourinho regresará al club como entrenador. Sí, Mourinho, el técnico portugués que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y que marcó una época en el fútbol español. Pero Florentino no se quedó ahí. También prometió importantes refuerzos para la plantilla y aseguró que realizará una oferta superior a los 150 millones de euros por una nueva estrella mundial. O sea, yo el martes, esta es una noticia que le quiero dar, ¿no? Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Y 150 por lo menos. Las especulaciones no tardaron en aparecer y varios nombres comenzaron a sonar con fuerza en el entorno madridista. Sin embargo, cuando parecía que Florentino había tomado ventaja en la campaña electoral, apareció Enrique Riquelme con una bomba todavía mayor. Durante sus declaraciones, Riquelme aseguró que si gana las elecciones, llevará al Real Madrid a dos de las máximas figuras de Manchester City, Erling Haaland y Rodri. Pero si yo soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro, Rodri jugará en el Real Madrid. ¡Wow! Y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid. Una afirmación que provocó una auténtica explosión en redes sociales. Muchos aficionados comenzaron a imaginar un equipo con Mbappé, Vinicius, Bellingham, Haaland y Rodri compartiendo vestuario. Pero la historia dio un giro pocas horas después. Desde el entorno de Haaland llegó una respuesta contundente. El padre y la agente del delantero noruego desmintieron públicamente que exista algún acuerdo con Enrique Riquelme. La situación se volvió todavía más tensa cuando también aparecieron informaciones señalando que el Manchester City estudia acciones legales por el uso de estas afirmaciones durante la campaña electoral. A pesar de ello, Riquelme mantiene su postura. El candidato insiste en que, si llega a la presidencia, Haaland y Rodri jugarán en el Real Madrid y asegura que está completamente convencido de poder cumplir su promesa. Si yo soy presidente, alguien como Haaland jugará en el Real Madrid. Mientras tanto, Florentino Pérez ha cuestionado públicamente algunas de las declaraciones de su rival. Todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farol. La batalla electoral está más caliente que nunca. Por un lado, Florentino apuesta por Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje galáctico de más de 150 millones. Por el otro, Riquelme promete a Haaland, Rodri y una revolución total en el club. Ahora la gran pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Estamos ante promesas electorales imposibles o realmente podrían producirse algunos de estos movimientos históricos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Prefieres el proyecto de Florentino Pérez o el de Enrique Riquelme? Y si te gusta estar informado sobre todas las noticias y rumores del mercado de fichajes, suscríbete porque vienen días muy intensos en el fútbol mundial.